Miles de yaquis fueron deportados a Yucatán desde 1900, debido a la guerra con el Estado mexicano por la defensa de sus tierras. Fueron víctimas de persecución, muerte, despojo de bienes y les quitaron también a sus hijos y los llevaron a Yucatán como prisioneros de guerra, obligados a trabajar en las haciendas henequeneras. Los indios yaquis de la región que hoy compone el estado de Sonora se mantuvieron en rebeldía desde el siglo XVI y durante el periodo colonial se sublevaron en distintas ocasiones, la más importante en 1740, motivada por la excesiva carga de trabajo y la intención de las autoridades de tomar cartas en los asuntos indígenas. El México independiente, al declarar a los ciudadanos, los obligó a pagar tributos inusuales para ellos. En 1828, el indio yaqui Juan Banderas se levantó en contra de los decretos que concedían a la ciudad de Buenavista para la supervisión de los pueblos yaquis y también promovía la inmigración blanca a sus fértiles territorios. Eventualmente se aliaron a los levantamientos militares y civiles que luchaban por el poder de la región, creando el caos e impidiendo a los débiles gobiernos estatales y federales actuar sobre ellos. Debilitamiento que terminó cuando ascendió al poder Porfirio Díaz. Esto cuando los yaquis ya habían logrado organizarse política, militar y económicamente, creando un estado dentro de un estado, impidiendo con ello los planes de gobierno federal sobre el ancestral Valle Yaqui. La colonización, militarización y la deportación eran las medidas al alcance del gobierno porfirista. La última de ellas se presentó como la mejor alternativa. Yucatán, que en ese entonces era la mina de oro verde de unos cuantos y requería de mano de obra para las plantaciones de Henequén, se convirtió en el destino. Como nunca antes, el gobierno destinó esfuerzos para realizar expediciones a lo largo y ancho de México para conocer a profundidad su cartografía. Una de las zonas menos exploradas en ese entonces era el norte del país, en donde se hallaba un área rica en recursos naturales. Esta zona era habitada por indígenas y en ella el poder federal era casi inexistente. Sonora, al tener frontera con Estados Unidos, los fértiles valles del Yaqui y Mayo y su acceso envidiable al Mar de Cortés, parecía ideal para el plan que se estaba gestando. Se esperaba que los conocimientos y la tecnología extranjera traerían la tan ansiada prosperidad a México. Sin embargo, los planes de Díaz serían opacados por la sublevación de la población yaqui, quienes ante el asedio y las amenazas por parte del gobierno y otros grupos invasores defenderían sus territorios. Así comenzaría uno de los episodios más oscuros y olvidados de la historia de México. Parece ser que en enero de 1900 y tras un combate entre el ejército mexicano y las fuerzas yaquis en Mazocoba, inició la deportación de indígenas capturados, principalmente mujeres y niños. Estos últimos ya eran repartidos entre las familias blancas de Sonora para ser criados y separados de su cultura. La mujer era quien daba educación al niño yaqui, principiando con el odio al yori, o sea, al blanco. El proceso de deportación implicaba un traslado largo y agotador. Los yaquis eran trasladados y concentrados por las tropas de la penitenciaría de Hermosillo, hasta que se reunían grupos que oscilaban entre los 300 y 400 individuos. Luego eran trasladados a Guaymas para ser embarcados al puerto de San Blas, y desde ahí caminaban hasta Tepic. Luego eran trasladados a Guadalajara. Ya en esa ciudad se les enviaban por ferrocarril hasta la Ciudad de México. Luego eran trasladados por tren hasta el puerto de Veracruz, donde barcos de guerra los llevaban a Puerto Progreso, Yucatán. En un último trayecto eran transportados a la ciudad de Mérida y finalmente eran distribuidos entre los hacendados peninsulares, después de haber cubierto un cierto periodo de cuarentena. Las condiciones de vida en la costa exponían a la población yaqui a la fiebre amarilla, que era una enfermedad endémica de las zonas tropicales y litorales del país. Si bien los brotes de fiebre amarilla eran frecuentes, en general la población costera yucateca presentaba resistencia generada por la exposición al virus. Pero los yaquis no poseían esta defensa y el contagio era habitual, situación que se agravaba ante el alto riesgo de padecer la forma severa de la infección, que muchas veces concluía con la muerte del enfermo. A pesar de haber sido arrancados de su tierra y despojados de los vestigios de su cultura, como la vestimenta reemplazada por la habitual ropa de trabajo maya, los yaquis desarrollaron estrategias para manifestar su identidad, rasgos fenotípicos, gustos culinarios, celebraciones y la lengua. Los matrimonios interétnicos con los demás trabajadores de las haciendas y ranchos permitieron a los yaquis una supervivencia grupal, aún con la pérdida de algunos rasgos culturales. En julio de 1911, los yaquis consiguieron ser liberados, al darse el movimiento revolucionario encabezado a nivel nacional por Francisco Madero, y que a nivel estatal dirigió José María Pino Suárez. Esta liberación, propiciada durante el gobierno interino de Pino Suárez, tenía como único fin servir de presión en las elecciones de septiembre de aquel año. Tras esta liberación, fueron desalojados de las haciendas y llegaron a Mérida, donde por 4 meses deambularon por la ciudad y se convirtieron en fuerzas activas de la causa antirreeleccionista.
que de forma fraudulenta consiguió para Pino Suárez la gobernatura constitucional. Algunos yaquis se incorporaron al batallón Cepeda Peraza, leal al pinismo. Otros más cayeron víctimas de la fiebre amarilla. En diciembre de 1911, un convoy formado por 500 yaquis marchó a Progreso, el puerto por el que llegaron para ser embarcados con destino a Veracruz, aunque el motivo era ser enrolados en la leva. Solo unos pocos regresaron a Sonora. La historiadora Raquel Padilla encontró registro de que 40 de ellos, al volver a su territorio, fueron llamados por las autoridades yaquis yucatecos y fueron instalados en las colonias de Mérida, en Potam, y la colonia Yucatán, en Guaymas. Al llegar Lázaro Cárdenas al poder, la tribu yaqui tomó posesión legal de cerca de 500,000 de hectáreas, las cuales aún conservan. Sin embargo, hasta la fecha, las siguen defendiendo ante el asedio de sus recursos.